Buenos días, gente, ¿cómo están? Veo que llegaron temprano. Eliud, bienvenido. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Espíritu Aventurero Biker, Francisco, bienvenido. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Espero que se escuche todo bien. Sé que siempre digo lo mismo, pero bueno, espero que se escuche todo bien. Ya debería estar en directo. Creo que sí. Ahí cerrando una cosa, otra que tengo por acá abierto. Vale. Bueno, mi gente, ya este es el sexto día. ¿Cómo se pasa el tiempo, pero volando? Aunque sé que el cuarto día no valió de mucho porque, como no hicimos mucho. Pero gracias por acompañarme hasta este directo. Ha sido una semana un poco larga, pero bueno, espero que haya sido fructífera. Tomás, bienvenido. Buen día, profe, excelente. Hace una semana me compré mi primera máquina de bordar. Felicitaciones, Tomás. Y estoy aprendiendo full con vos. Gracias, gracias. Espero que te sea útil lo que compartimos acá. Y cualquier duda, pues puedes consultar. De hecho, ayer compartimos un canal que también te puede servir, Jaime Embroidery. Tiene bastantes videos al respecto. Hay bastante que aprender. Esto nunca termina. Bueno, como casi todo de lo que se puede aprender. Se escucha bien. Gracias, Francisco, por confirmar. Guido Herrera, bienvenido. Buen día. ¿Cómo estás? Así que, gente, bueno, me alegra que estén conectados de temprano. El día de hoy, como el título, aunque el título es tremendamente largo, hoy vamos a corregir los errores de lo que pasó en el directo pasado, ¿de acuerdo? De este bordado, que creo que no lo han podido olvidar todavía. Vamos a ver qué correcciones podemos tomar en cuanto a este bordado. Aunque para ser bastante honestos, quedó bastante bien. Obviamente tiene detallitos, pero quedó bastante bien para teniendo en cuenta la tela en la que se bordó, que es una tela elástica, bastante elástica y que estira tanto para abajo como hacia arriba. Entonces, bueno, primero que todo, Eliud, gracias por la recomendación que me diste. Realmente la coloqué en remojo y me permitió arrancar la entretela pegante. Ahí se ven de pronto algunos vestigios de lo que es el pegante, pero con el simple hecho de pasarle o someterle un poquito calor a la plancha, el pegante se derretirá y se fundirá a la tela, así que ya no sería visible. Simplemente tenemos que calentarme con la plancha hoy. Buen día, Judith, bienvenida, Judith. Así que, gente, eh, aquí está el bordado. Como pueden ver, no es que haya quedado muy arrugado. Aquí de pronto se le ven algunos detallitos, le podemos pasar la plancha, pero lo quedó bastante bien para hacer una tela elástica, que es un problema que se presenta muy comúnmente. Mariela, bienvenida. Así que miren, la recomendación de Liud funcionó. La dejé en remojo unos 10 minutos y cuando vine simplemente y salió casi que completa. Así que es una buena forma de extraer la entretela pegante y simplemente la rompí como si fuera entretela tela que se retira a mano, sin ningún problema. ¿Qué vamos a enfocarnos hoy? Pues hay un detalle, dos detalles que le vi a este diseño. Primer detalle, en esta parte, espero que se vea bien, ahí sobresale una parte del relleno blanco. Hay que verlo muy de cerca para notarlo, pero es un pequeño detalle que creo conveniente que corrijamos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a corregir ese pequeño detalle. Voy a mostrarles cómo. Y otro detalle que ocurrió, que es cuando estaba bordando esta parte del ojo, no sé si notan la diferencia entre este ojo y por acá este ojo. Esta parte aquí la máquina quería como hacer nudo. Entonces vamos a evitar que eso ocurra. Vamos a solucionarlo. Les voy a mostrar cómo se hace. Tomás, ese tipo de tela, ¿cómo se coloca en el bastidor? ¿Se la estira mucho o no tanto? En el día de ayer estábamos enseñándoles a hacerlo, pero utilizamos entretela pegante, termofijable. Una entretela que, como su nombre le indica, tiene un pegante. La colocamos en el reverso de la tela, planchamos y eso le dio resistencia a la tela. Hicimos el proceso del bordado y luego la retiramos, la entretela pegante, ¿de acuerdo? Como les mencioné, aquí se ven como unos vestigios del pegante, pero eso colocándole una plancha o con el calor de una plancha a vapor se funde, se derrite y se funde a la tela y no se nota. Te recomiendo que le eches un vistazo al directo ayer porque lo mostramos en directo
planché la entretela pegante para que vieran todo paso a paso y vieran que sí es posible bordar en una tela elástica un logo que tenga rellenos cargados como este y que tenga bordes y varias capas. ¿De acuerdo? Entonces, gente, vamos a abrir acá el diseño, vamos a compartirles pantalla y vamos a abrir el diseño tal cual como lo teníamos ayer. El ojo lo tiene un poco mal, profe, porque chocó en el vuelo. Ok. Tiene el ojo un poco chueco. Bueno, mi gente, vamos a enfocarnos en los errores que hubo. Primer error. El primer error fue este pequeño detalle aquí. ¿De acuerdo? El detalle de que espero que se esté viendo. El detalle de que esta parte blanca sobresalió del borde. Y la idea no, la idea es que el borde cubra todo. Entonces vamos a solucionar ese detalle primero y luego vamos a lo del ojo. Ok, entonces pasamos aquí y comparto pantalla nuevamente. Ese detalle se presentó en la parte izquierda, más específicamente en este punto. Y aquí podemos ver, si acercamos, un pequeño detalle, que es que las líneas de dirección están un poquito raras acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar el objeto y voy a utilizar la herramienta de reformar. Ahora, quiero ver hasta dónde llega la capa de blanco. Para poder ver hasta dónde llega la capa de blanco, tengo que quitar la simulación. Eso lo puedo hacer dando clic acá arriba o con la tecla T, la letra T de mi teclado. Entonces aquí me va a mostrar hasta dónde llega el borde blanco, el relleno blanco, y hasta dónde está el borde. Como el fondo es un color claro, el relleno blanco no hace tanto contraste. Para que se vea un poco mejor, voy a quitarme un momentico de la pantalla para que puedan ver esto. Vamos aquí a esta opción y me va a poder permitir cambiar el color del fondo. Voy a colocarle un tono naranja, como el de la tela más o menos. Ahora sí me hace contraste el fondo. Entonces, aprovechando que ahora me hace contraste, y puedo ver hasta dónde llega el borde y hasta dónde llega el fondo blanco. Si se dan cuenta, ahí tuvo que haber un desplazamiento porque el borde pasa muy bien por encima de esto. Pero voy a agregar aquí de pronto con clic derecho un nodo de curva acá y vamos a ampliar un poquito más este borde. Y voy a cambiarle un poquito la dirección acá. De hecho, vamos a llevar la parte interna del borde un poco más aquí. Simplemente como tratando de cubrir el espacio, prediciendo el desplazamiento que va a haber. Como ya vimos en el bordado, esta puntada va en diagonal hacia acá y parece que va estirando la tela y por eso termina sobresaliendo. Entonces, como termina sobresaliendo, por eso vamos a hacer ese desplazamiento ahí. Voy a colocar la simulación de nuevo. Y vamos a llevar esto un poco más todavía hasta acá. Esta curva, transformarla un poco más en recta. Entonces ahí de pronto podemos cubrir esa parte que sobresale un poco, pero también vamos a tomar otra medida preventiva, que es que a este borde externo y a este también, porque necesitamos que sean simétricos, vamos a darle un poco más de compensación de tire. De hecho, para que el borde de abajo no se nos quede de pronto más delgado que el resto, también vamos a seleccionarlo. Entonces a toda esta parte de borde externo vamos a darle un poco más de compensación de tire. En la pestaña de propiedades vamos a compensación de tire, que ahora en la versión nueva aparece como compensación de jalado. Y miren acá, me aparece el valor en blanco. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque la compensación de tire de la parte esta que seleccioné último es distinta a las otras. Entonces me va a tocar modificarlas por separado. O sea, estas dos están en 0.30 y esta de acá está en 0.17. Entonces lo que voy a hacer es que esta la voy a llevar a 0.30. Esa decisión la tomé en el momento de hacer el diseño. Entonces me imagino porque en la imagen esta parte estaba un poquito más delgada. La llevé a 0.30. Voy a darle control Z para que vean cómo estaba el grosor antes. Y le voy a dar control Y para que vean cómo quedó ahora con la modificación de compensación de tire. Ahora voy a seleccionar estas dos partes que quiero darles un poquito más de grosor para que me sirva de margen de error y evitar que pueda llegar a haber otro problema como el que se presentó aquí con el desplazamiento del blanco. Y el compensación de tire lo voy a aumentar a 0.50, es decir, solamente estoy ampliando
0.20 milímetros el grosor. Aquí pueden ver cómo se veía antes de la modificación y cómo se ve ahora con la modificación del grosor. Voy a guardar ese cambio. Ahora vamos a ver los mensajes, a ver qué me están escribiendo ustedes. Eso cae con el uso de la persona después de varios lavados, se termina de limpiar. Sí, también hay varias personas que de pronto no lo retiran, sino que dejan que la persona con los lavados caiga, pero bueno, hay clientes que se pueden quejar de pronto, van a decir, mira, esto se está desprendiendo, y lo van a identificar tal vez como algo malo. Entonces, bueno, ahí ya quedaría a decisión de ustedes qué preferirían hacer. Ahí te está refiriendo al entretela pegante, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a solucionar el problema del ojo. Que recuérdense que aquí el ojo de la izquierda, en el momento que estábamos bordando, la máquina saltó y hizo como una especie de nudo. Así que entró la aguja forzosamente. De este lado no entiendo por qué no lo hizo, siendo que son simétricos, pero vamos a solucionar eso. En este caso vamos a aplicar un agujero. Así que manos a la obra, vamos a aplicar estos agujeros. Por ejemplo, aquí en la parte blanca yo considero, miren que ahí lo estoy desplazando para que vean que esto está totalmente relleno, ahí retrocedo con control Z, pero en la parte amarilla considero que sí le podemos hacer un agujero. ¿Por qué? Básicamente simplemente selecciono la parte amarilla y utilizo la herramienta de reformar. Inmediatamente me aparecen los nodos y el contorno de lo que abarca la parte amarilla, el relleno amarillo. Entonces voy a crear aquí con clic izquierdo un nodo de esquina, aquí con clic izquierdo un nodo de esquina, y voy a desplazar este nodo de curva manteniéndolo seleccionado. De forma de que ahora el ojo, en vez de estar totalmente relleno, me está haciendo un espacio para que el negro borde. Ahí estamos eliminando una capa, eliminando ese exceso de densidad de hilo que había ahí, para que ahora que borde la parte blanca tenga una capa menos debajo. Ahora ustedes pueden decir, Johan, ¿por qué no lo llevas hasta acá, hasta el ras, hasta donde llega el hilo negro? Y la razón es por la que yo prefiero manejar un margen de seguridad, como una pestaña de seguridad. Por si hay algún desplazamiento y el hilo negro de pronto se desplaza y la tela se ha desplazado al momento de bordar, no vaya a verse debajo la tela o el fondo blanco, porque se vería como un error, obviamente. Entonces ahí estamos aplicando esa corrección. Ahora vamos a seleccionar acá y a ver cómo está la densidad de la parte negra. Esta parte está a 0.50, voy a bajar la densidad un poco a 0.55. Cuando yo menciono densidad, cuando hablo espaciado, es porque el espaciado afecta directamente la densidad. Entre mayor sea el espaciado, menor será la densidad. Entonces aumento el valor de 0.50 a 0.55 para que esté un poco menos tenso ahí cuando se borde, y la parte del hilo blanco del ojo en satín, en vez de 0.60 lo voy a llevar a 0.70 de espaciado. Aquí pueden ver cómo bajó la cantidad de puntadas que hace, pero no se preocupen porque en tamaño real es totalmente imperceptible, pero sí va a afectar y va a evitar ese inconveniente que se nos presentó ahí. Voy a guardar los cambios, yo lo voy a aplicar esos mismos cambios al lado derecho. Vamos a leer los mensajes aquí. Saludos cordiales desde Venezuela, Fabián. Saludos, bienvenido Fabián. Ese archivo con los cambios nuevos los puedes guardar como para licra. El anterior te serviría para telas planas. O sea, siéndoles honestos, miren, este diseño, así como está, lo pueden bordar en telas planas sin ningún inconveniente. Y en telas elásticas, colocándole la entretela pegante. De hecho, yo para simplificar, para complicarme menos la vida y complicársela menos a las personas a las que les enseño, usualmente simplifico mucho las cosas. Entonces, yo simplemente le cambiaría el hecho de colocarle entretela pegante y entretela de la que se retira a mano para esta tela piel de durazno, que es 50% algodón, 50% poliéster y que estira. Para licra lo bordaría tal cual, simplemente que cambiaría la entretela de la que se retira a mano por la entretela que es un poco más gruesa, la que se retira a tijera. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la diferencia. Yo, ¿por qué lo hago así? Para simplificar un poco y no sobrecomplicar a mis clientes.
porque es que hay muchas variaciones y a veces la gente definitivamente queda saturada. Entonces yo lo haría así. De hecho, para telas rígidas, lo único que haría sería quitarle el refuerzo porque no lo veo necesario. Esa sería la única diferencia que aplicaría. Como pueden ver aquí, este diseño, no sé si se ve acá, todas estas puntadas que se ven aquí es el refuerzo que tiene habilitado. Entonces la diferencia que haría para telas rígidas sería quitarle el refuerzo. Y la diferencia que haría para bordarlo en licra, que es un poco más complicado que esta tela, sería cambiarle entre tela tear away, la que se retira a mano, por una cut away, la que se retira con tijera. Eso para simplificarlo. Yo por lo general me gusta imaginarme 3 escenarios para cada cosa. Y trato de siempre mantener eso así para no darle más de 3 opciones a las personas porque ya por si esto es complicado, no quiero complicarlo más. Es más fácil hacer correcciones al diseño después de hacer una muestra, ¿verdad? Claro, porque es que allá no estaríamos basándonos en intuición, ahí ya estaríamos basándonos en pruebas, en hechos reales. Entonces, ya con una muestra, ya lo más probable es que la segunda tirada vaya para producción sin problema. Entonces, siempre es que yo recomiendo y siempre lo coloco en las buenas prácticas, una muestra no es negociable, siempre hay que hacer una muestra. Yo recomendaría eso. Margarita dice, buenos días, yo utilizo hidrosoluble, es una muy buena opción utilizar hidrosoluble. Ha sido una semana complicada, pero aquí estoy con enseñanzas que me sirven mucho. Bueno, si ha sido una semana complicada, me imagino que hay mucho trabajo. Y bueno, si es algún problema o algo, ojalá que se solucione pronto. Pero gracias por el apoyo, Margarita, gracias por estar aquí en el directo. Así que, bueno, perfecto. Vamos a hacer los cambios en el otro ojo. Y ahí vamos mecanizando y acordándonos de los detalles. Selecciono el ojo, le doy clic a la herramienta de reformar o remodelar. Aquí le cambiaron los nombres en algunas cosas en la versión nueva de Wacom, que también la puedo habilitar con la tecla H de mi teclado. Es bueno que se vayan aprendiendo los comandos cortos porque eso va a acelerar su flujo de trabajo. Llega un punto en que uno no piensa lo que está haciendo. Yo sé que yo aquí cuando hago los diseños explicando lo trabajo muy lento, pero créanme que cuando me enfoco, estoy solo trabajando, básicamente hace uno las cosas de forma automática y los comandos cortos es una muy buena opción para ir acelerando. El café, Francisco, aquí está, ya lo llevo por la mitad, no te preocupes, el café nunca falta, un buen café colombiano. En Costa Rica también hacen un muy buen café. Sí, de hecho hoy para empezar el directo no me quedó tiempo de desayunar, así que me tocó con un café y una galleta para empezar, para aguantar ahora y desayunar después del directo. Ok, vamos a terminar acá. Siempre recuerden dejar un margen de error, este margen entre 2 capas de relleno. Nunca lo hagan al ras. Es la mejor recomendación para que no se descuadre luego, porque por más que esto lleve entre tela pegante, de que hubo desplazamiento hubo, si no, no hubiera pasado lo del borde blanco, lo del relleno blanco que se desplazó. Entonces, seleccionamos esta puntada, este relleno negro, y acuérdense que le disminuimos la densidad, la llevamos a 0.55, y acá este lo llevamos a 0.70. Correcto. De hecho voy a aprovechar para corregir un pequeño error. Miren que los puntos de entrada en Wacom, estos rombos verdes representan los puntos de entrada por donde entra la máquina a bordar, y este cruz roja el punto de salida por donde termina y probablemente haga el corte y el amarre la máquina. No recomiendo que lo dejen en el medio, de pronto hasta por eso contribuyó a que hubiera nudo, porque tuvo que haberse hecho el bordado de aquí hacia acá, regresar y luego hacer hacia acá. Entonces es mejor que vaya en una sola secuencia. Voy a verificar que el otro esté con el punto de entrada y salida de forma correcta. Aquí los tienen el mismo lado, no es malo, pero de todas formas vamos a cambiarlo. Otro detalle que se pueden dar cuenta en el diseño que tuve en cuenta es que la línea de dirección, la dirección de la puntada de este objeto es opuesta a la de este, y es opuesta todas a la vez a la de la capa que está abajo. Por eso fue que de pronto no se engarzaron, empalmaron las capas de forma de que el hilo blanco no se ve por encima del hilo amarillo, ni el hilo amarillo por encima del hilo negro. Eso es algo que puede pasar
En casos donde coloquemos la misma dirección de la puntada, lo que va a hacer es que se van a mezclar, va a haber un degradado, que en este caso no queremos porque queremos que quede una capa rellena. Así que ahí con eso ya tendríamos completo las modificaciones en nuestro diseño, así que le doy control S para guardar, o le puedo dar también aquí en el icono del disquete, y así ya estaría listo y listo para producción nuestro diseño, ¿de acuerdo? Ese proceso que yo mostré en el día, ese proceso que yo mostré a lo largo de estos días viene siendo el proceso de mi flujo de trabajo. Voy aquí por mis notas por si acaso. Sé que este diseño específicamente no lo diseñamos en vivo, de hecho no hice gran demostración de diseño en vivo porque quería que tuvieran un panorama general de lo que es el proceso de bordado y no quería enfocarme tanto en lo técnico del diseño. De hecho, en el día 3 se dieron cuenta que para mí el diseño solo representa un 40% de la calidad del trabajo. No estoy diciendo que es algo que debamos despreciar, sino que la idea de este curso es darle, sobre todo a los que están empezando, unas bases sólidas para tener un panorama claro y saber cuál es el camino que van a elegir para seguir avanzando en esto del bordado digital. Porque es claro de que si ustedes tienen máquina bordadora, no es obligatorio que ustedes aprendan a diseñar. De pronto los conceptos básicos para tener criterio, pero pueden recurrir a otra persona cercana que trabaje para ustedes como diseñador, o incluso comprar diseños online y ustedes saber cómo operar su maquinaria. Entonces quería darles un panorama amplio. Ya obviamente va a haber personas que van a querer profundizar en el diseño y eso está bien, y eso lo vamos a seguir enseñando aquí en el canal. Este curso de esta semana, para darles un pequeño resumen, el lunes hicimos una introducción general del bordado digital, el martes hablamos sobre los programas de diseño principales, tanto de pago como gratis en el canal, y en el directo hay información al respecto sobre cómo instalarlo con enlaces de descarga y todo. El miércoles sobre la preparación antes del proceso de bordado y solución de problemas. El día de ayer sobre el bordado, hicimos estas muestras de bordado en vivo y les mostré el proceso paso a paso, y hoy sobre los ajustes luego de realizada la muestra. Ese viene siendo mi flujo de trabajo, siempre es repetitivo y va acompañado de buenas prácticas. Así que ese proceso vamos a profundizarlo en la segunda parte del curso, haciendo énfasis en el diseño y en el bordado y corrección de errores. En esos 3 puntos específicos nos vamos a enfocar en la segunda parte del curso. Así que va a ser un poco más técnico, pero ya con toda esta información base que tienen, ya pueden entender un poco la importancia de lo técnico y profundizar en ello. Porque sé que si les hubiera empezado desde el principio del curso con la parte técnica del diseño, hubiera sido muy aburrido para todos, porque no conocerían de pronto los que están empezando la necesidad de ello. Ahora ya ven la necesidad de profundizar en eso, entonces yo creo que ya podemos seguir adelante con esa parte del curso. ¿Cuándo va a ser esa parte del curso? Bueno, lo vamos a negociar y a decidir aquí entre todos. Perfecto. Profe, esos puntos de entrada y salida se podrían resaltar un poco más, ya que luego se pierden en los bordados. Se podrán resaltar un poco más, ya que luego se pierden en los bordados. ¿A qué te refieres, Francisco? No, ¿puedes explicármelo de otra manera? A ver si entiendo la idea para poder explicar. Opuesta es perpendicular, 90 grados respecto a la otra. ¿Algún tip de bordador para producción larga? Ok, Fabián, sí pueden ser, o sea, cuando digo ángulo opuesto, 90 grados puede ser lo ideal, aunque puede haber una diferencia. Por ejemplo, si hicimos en 180 grados, o sea, totalmente horizontal, una capa base, la siguiente la puedes hacer a 90, la siguiente a 45 o 30 grados. Lo importante es que siempre haya una diferenciación, por lo general de más de 15 o 30 grados, para evitar que se entrelacen las puntadas de arriba abajo, porque va a causar un degradado no deseado. Entonces a eso me refiero. Y Francisco, no sé si de pronto puedes explicarme un poco lo que me comentaste, porque no entendí muy bien y me gustaría responder todas las preguntas. Y por cierto,
Desde este momento está abierta la sección de preguntas y respuestas. Todas las preguntas que quieran hacerme las responderé ahora aquí en vivo. Ustedes me dicen si quieren que active el bot que lee los mensajes o si los puedo seguir leyendo yo aquí así. Lo que pasa es que a veces el bot que lee los mensajes habla cuando escriben enseguida un mensaje y me toca parar lo que estoy respondiendo. Entonces no sé si es mejor así o que los leo yo. Si se les puede que sean más grandes. A ver, vamos a leer. Ok, dices, o sea, creo que a lo que te refieres, ok, que si hay alguna configuración en donde esto podemos hacer que sea más grande. Desconozco. Es posible que en alguna parte de la configuración. Es posible que en alguna parte de la configuración. Pero no, te lo averiguaré. Lo voy a anotar de tarea, Francisco. Porque de pronto paneles acoplables, barra de herramientas, puede llegar a haber alguna configuración donde podamos hacerlo más grandes o no. Ya me tocaría averiguarlo. Profe, ¿puede contestarme en correo electrónico, por favor, que le envié ayer? Claro, Judith, ya apenas termine el directo ya te respondo el correo electrónico. Creo que es de un diseño, ¿cierto? Tú, si no me equivoco, compraste un diseño. A ver, que se les dé más tamaño. De pronto es posible, Francisco. Honestamente nunca lo he hecho, pero tal vez es posible. Yo lo averiguaré fuera de cámara y si en caso tal descubro cómo, pues lo haré y les mostraré. Porque ahorita mismo no sé y me tocaría chacharear bien cada recoveco de la configuración. Buen día, maestro. Ok, ta. Vale. Me dijiste que ibas a revisar, yo dije, el tamaño del bastidor para ver en qué tamaño el diseño, ¿cierto? Igual te lo puedo enviar en múltiples tamaños y si necesitas un tamaño adicional me dices y yo te lo envío sin ningún inconveniente. De hecho, ahorita que termine el directo me pongo a hacer tu diseño y otros que tengo pendientes para enviar. Vale. Fabián dice, ¿podría ser un tip de bordado ordenar los colores en la máquina de acuerdo a la secuencia de colores para ganar un poco de tiempo en los cambios de color? Depende, Fabián. Por ejemplo, si es para producción larga, sí tiene sentido. Si es para unas cuantas prendas, creo que te demorarías más cambiando los colores, el enhebrado en la máquina que en el programa. Entonces, si es una producción larga, sí, claro. De hecho, creo que Fabián había dicho un tip de bordado para producción larga. Bueno, yo para producciones largas, yo duré un tiempo trabajando en tres negocios donde manejaban producciones en serie largas que podía durar un día o varios días trabajando el mismo diseño en máquinas industriales. Un tip es que, bueno, voy a hacer memoria porque por lo general cuando uno está trabajando en serie uno va encontrando formas pero muy, no de pronto, o sea, surgen formas de reducir tiempos básicamente. En producción larga hay algo que se llama tiempo muerto. O sea, tiempo muerto es el tiempo en que la máquina no está operando. Entonces, ¿qué recomendaciones doy yo? Cuando termine, por ejemplo, una tanda o entamborada, le decimos aquí en Colombia, cuando termina una tanda de producción y vas a meter la siguiente, debes de tener otro juego de aros ya listos con la prenda ya entamborada, con la prenda ya prensada, de forma de que si tienes un solo juego de aros, te va a tocar esperar que termine la máquina, desentamborar, entamborar y luego posicionar. Entonces todo ese tiempo se denomina tiempo muerto. Lo ideal es que tengas otro juego de aros. Las máquinas industriales suelen traer de a par los juegos de aros y ya tener prensado y bien centrado el próximo bordado, de forma que retiras, colocas la entretela y colocas a bordar. Ya como el marco se había verificado inicialmente, el proceso sigue. Otro detalle para reducir tiempos muertos es tener conciencia de cómo va el hilo de la bobina. Es decir, tú puedes, ya después de que hayas hecho varias tandas, decir, vale, un hilo de bobina me demora 4 o 5 bordados. Entonces cuando ya estás en el cuarto bordado y vas a colocar el quinto, sacas el hilo de bobina, mira si ya está a punto de terminarse o no,
y puedes decidir reemplazar la bobina para evitar que pare en medio del bordado y evitar esos tiempos muertos. Serían las recomendaciones que yo haría. Ok, vamos a seguir leyendo. Puede que me surja otra recomendación aquí en medio del directo y te la diré. Lo que pasa es que como todo surge en medio del proceso, hay cosas que uno da por sentado, no es que las descubra uno por ingenio, sino que el mismo proceso y la repetición va haciendo que seas un poco más eficiente y descubras ciertos detallitos para producciones largas. Para producciones largas también te recomiendo, cuando ya hagas la primera muestra, sabrás de qué tamaño recortar la entretela y tener todas las entretelas recortadas para evitar tener que ponerte a recortar y dejar la máquina parada en ese periodo de tiempo. Y muchos otros detalles así. Vamos a ver qué más me acuerdo. Nakarit dice, buen día profe, aún no he hecho mi primer bordado y compré el bastidor de 12 pulgadas. ¿Me recomienda comprar uno más pequeño para empezar? Pues depende de los bordados que vayas a hacer. Si vas a hacer algún bordado de unas 4 pulgadas, no te recomiendo bordarlo con el aro de 12 porque la tela va a quedar muy floja y va a quedar mucho espacio para que la tela ceda. Entonces sí es recomendable tener un aro más pequeño para esos bordados pequeños que vayas a hacer. Así que, por ejemplo, el de 12 te sirve para bordar hasta 7 pulgadas, bordados de 7 pulgadas. Más pequeños que eso, creo que ya el aro es demasiado grande. Te toca buscar un aro de 5x7 y tal vez un aro de 4 pulgadas. Te recomendaría tenerlo. Eso te sirve para logotipos acá. Y el de 7x5 te sirve de pronto para detalles pequeños para hacer enfrente, espalda o bordados decorativos. Soraya dice, buen día, llegué tarde, sorry, no hay problema, no te preocupes. Bienvenido, bienvenida. Espíritu Aventurero dice, la IA me dijo en ajustes, configuración, visualización de nodos en el menú de herramientas que ahí se cambia. Ah, ok, vamos a verificarlo enseguida. El caminante hace el camino, dice Fabián. Efectivamente, todas estas recomendaciones que yo les doy, buenas, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, Carlos. Todas estas recomendaciones que yo les doy es desde lo que he vivido, desde mi experiencia, pero sé que hay muchas cosas que se me quedan en la mente porque ya uno las interioriza y las hace como tomar agua, como respirar, que uno no piense en eso. Entonces a veces tengo que mirar y tratar de entender para poder explicarles, pero no hay nada que les vaya a enseñar más que obviamente ponerlo en práctica y equivocarse. Obviamente la idea es reducir la cantidad de errores que vayan a cometer y que tengan más o menos un camino base, pero créanme que al hacer las cosas es donde van a encontrar ustedes sus propios trucos y aparte cada cabeza es un mundo y mucha gente se ingenia formas distintas de mejorar su trabajo. Entonces es algo que va a pasar. Por ejemplo, yo haciendo los directos ahorita mismo sé que soy pésimo, tengo una calidad de producción en directos que es un poco floja, mucho desorden, bastante improvisación, pero si no me doy el permiso de empezar de esa manera no voy a poder seguir evolucionando. Entonces yo sé que los directos que haga de aquí a un año van a ser mucho mejor que estos, así como con los videos, que la calidad de los videos ha ido evolucionando. Si yo miro mi primer video, da pena versus los últimos videos que he hecho. Voy a revisar eso, Francisco. Me dices que le preguntaste a la IA y te dice que en ajustes, configuración, visualización de nodos. Vamos a compartir pantalla. Configuración. En ajustes, configuración, visualización de nodos en el menú de herramientas. En el menú de herramientas. Simulador, no, muestra por color. A ver, yo no tengo queja, dice Carlos. Los errores nos enseñan mucho. A ver, ya vuelvo a eso, Francisco, que no lo encuentro así de buenas a primeras. Fabián dice, en producción larga, mejor poner a trabajar un chico, pilas y rápido, no hace falta que sepa de diseño. De hecho, está como la cámara bien torcida, ¿verdad? Me parece, sí, está como que me salí de cuadro ahí.
Para producciones, para producción, de hecho, yo tuve dos personas que trabajaron para mí como turnadores de noche, porque esa máquina ahí donde la ven, trabajó día y noche, 24/7. Las máquinas industriales tienen esa ventaja. Entonces, los turnadores de noche no tenían conocimientos de diseño ni de bordado en general. De hecho, entre menos conocimiento de diseño o de cuestiones de bordado en general tenga un operario, yo creo que es mejor, porque así mecaniza muchos procesos y no sobrepiensa las cosas. Entonces, lo importante ahí es el resultado. Básicamente, un operario eficiente para producción de largo tiraje repetitivo es mejor que mecanice y optimice la rapidez que otra cosa. Obviamente hay un control de calidad, pero si es una persona que tiene ya de pronto un criterio de bordado, va a estar parando la máquina mucho, demasiado, sobrepensando algunas cosas. Entonces, en ese sentido, los operarios que he tenido que no tienen conocimiento de bordado han sido los que más han vendido, de hecho, porque básicamente colocan música y se ponen a trabajar y sacan producciones, mejor dicho, sin pensarlo, largas. Se agrupa y se estira por un extremo, pero eso da una variante en cuanto a la tensión del hilo. ¿A qué te refieres, Eliud? Se estira, se agrupa y se estira por un extremo, pero eso da una variante en cuanto a la tensión del hilo. ¿A qué te refieres, Eliud? Osmari dice saludos, acabo de ver su video para descargar Instinct, ya lo descargué, muchas gracias. Ahora platicar, ¿qué me recomienda para seguir avanzando? Los directos que hice de Institch te los recomiendo. Son un poco largos, pero Institch necesita atención y práctica al principio. Entonces te recomiendo ver los directos. De hecho, cometí errores en los directos y es importante que también que veas esa parte de los errores, porque cuando te pasen, pues verás qué es lo que hay que hacer para solucionarlos. Los errores nos enseñan mucho, exactamente, Francisco. Yo no tengo quejas, dice Carlos. Y Osmari dice, quisiera Wilcom, pero está súper caro. Costosísimo, súper costosísimo. Ojalá saliera alguna competencia y diera programas un poco más económicos. Yo espero que sí. Esto es como esta cuestión de las telefonías. No sé si se acuerdan, varias personas de mi audiencia tienen más de 30 años en adelante. Algunos se acordarán de cuando las telefonías entraron a su país. Por ejemplo, aquí en Colombia había una empresa de telefonía solamente al principio y los planes y todo eso era súper caro, súper costoso. El servicio era regular, pero conforme fueron entrando otras empresas y ofreciendo su servicio, esa competencia siempre beneficia a los usuarios. Fue mejorando la calidad del servicio y el servicio se hizo cada vez más asequible. Entonces espero que le surjan varias empresas competencias a Wilcom, que las hay, pero entre más competencia hay, los costos siempre tienden a bajar. Ojalá que pase pronto. Me quedó la duda, ahora viste, Francisco, me quedó la duda de la cuestión de administrar el tamaño. No creo que sea en la parte de calibración de pantalla, no, esto es otra cosa. En gráficos, editar usando, no, recortar mapa de bits, configuración, opciones, ajustar cuadrícula, ajustar objetos, no, administración de no, administrar, estoy viendo la forma, administrar forma de lentejuelas, no, calibrar pantalla, no, configuración de tiempo de ejecución de máquina, tampoco, en ventana, disponer, dividir pantalla, paneles acoplables, barras de herramientas. Aquí lo que va a hacer es que aquí solo me las habilita. Aquí me las habilita, pero no es que me deje darles tamaño o configuración. En más ventanas tampoco creo que esté. ¿Qué es esto de kiosco? Vamos a darle clic, que es lo peor que puede pasar. Ah, ok. ¿Esto es para hacer textos? Me imagino, ok. Tiene monogramas y cosas preconfiguradas. Esto tendré que darle un vistazo aparte luego. No conocí esa parte. Y acabo de cerrar el programa. Francisco dice que entre remodelar o dar forma. Voy a abrir el programa nuevamente porque lo cerré sin querer. Gente, ¿qué otra pregunta tienen? Aprovechen. Hazme la pregunta que sea. Estoy disponible para responder cualquiera. Aparte de eso, algunos de ustedes me habían comentado sobre hacer un grupo para que ustedes pudieran interactuar. Una comunidad, un grupo de la comunidad.
pero no sé en qué plataforma. Aquí mismo en los comentarios pueden colocarme qué plataforma prefieren de eso. Yo desconozco de pronto, no sé si en Telegram se puedan hacer, otros me dijeron que en Discord. Lo importante es que sea una plataforma a que la mayoría de ustedes puedan acceder y que sea fácil, pero que ustedes compartan cosas entre ustedes. Conocimientos, tips, miren, hice esto, me salió genial, hice esto, me salió mal, ¿qué hago? Todo ese tipo de cosas y puedan interactuar sin necesidad de que esté yo ahí en medio ni presente. Me habían pedido algo así el día de ayer, entonces pueden hacer sugerencias. ¿Qué plataforma creen ustedes que es la ideal para eso? Porque yo personalmente creo que he utilizado Telegram, eh, pero el Discord y eso no lo he utilizado. No sé si es un grupo de Facebook o ya no quieren usar Facebook, ustedes me dirán. En WhatsApp o Telegram, ¿ok? ¿Será que hago una encuesta? En Telegram, me dice Francisco. Creo que voy a colocar una encuesta. WhatsApp o Telegram. Sí, yo creo que voy a colocar una encuesta. A ver, Luis José. ¿Qué tal, Luis José? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Sabes la marca de la entretela adhesiva y cómo quedó el águila? El águila quedó bien. Mira, mostramos al principio del directo. Voy a ver acá porque no sé si estoy enseñando bien. Aquí está el águila y ya hicimos. Te recomiendo que veas en diferido o eches para atrás el directo para que veas las modificaciones que hicimos al diseño para que saliera bien. Aquí está el águila y la recomendación que hizo Eliud para quitarle la entretela nos sirvió, dejarla en remojo. Dice Solimar que prefiere Telegram. Osmari dice Telegram. Escucho mucho Telegram. Póngalo en votación, profe. Efectivamente, vamos a hacerlo. Quedó excelente. Sí, quedó muy bien. Teniendo en cuenta, ojo, que es tela elástica. Vamos a ver aquí. Interactuar. Iniciar una encuesta. Iniciar una encuesta. Aquí se me metió por medio. ¿En qué plataforma? Ya les voy a publicar la encuesta. WhatsApp. Listo, ya les publiqué la encuesta, gente. Ahí pueden votar las opciones y ahí miramos ahorita en un par de minutos cuál es la opción ganadora. Resaltó mucho el bordado con ese tipo de color de la tela. Sí, a mí me gustan mucho los contrastes y de hecho la tela, bueno, la tela la elegí porque era elástica, la verdad, pero sí resaltó mucho el bordado. La teoría de colores es importante también en los bordados. La elección de los hilos es muy importante. Por ejemplo, en cosas como bordados de retrato. A mí me gusta mucho hacer bordados de retrato. Pero es algo complejo para enseñarlo en vivo. De momento. No sabemos si alcancemos a avanzar y a llegar hasta ese punto. ¿Usted vende los diseños? Dice Osmari. Yo ofrezco el servicio de digitalización. Sí, yo tengo varios clientes. Usualmente yo los vendo, yo tengo mi página web y los ofrezco a través de mi página web y los ofrezco a clientes a nivel internacional. Para mis clientes en Latinoamérica tengo unos precios especiales rebajados porque yo sé que ahí el cambio de moneda afecta. En Estados Unidos y en Europa suelo cobrar entre 10 y 15 dólares por diseño, pero a mi audiencia en Latinoamérica le cobro 5 o 7. Trato de estar más o menos en ese promedio porque sé que el cambio de moneda pega bastante fuerte. Me pueden cotizar en mi correo electrónico. En la descripción encuentran mi correo electrónico, en la descripción de los directos, de los videos y en la descripción de mi canal. Siempre es importante que me especifiquen, en dado caso les interese, tipo de tela y tamaño en que desean bordar, ¿de acuerdo? Y ahí lo importante que siempre es tener claro toda la información antes de hacer el pedido.
Vamos a leer aquí, voy a tratar de leer aquí en pantalla porque se ve que estoy viendo como para abajo todo el tiempo. A ver, aparte de eso, Mari, también ofrezco asesorías, porque yo sé que a veces hay gente que no tiene tiempo para verse un directo de 1 hora, 2 horas, y de pronto quiere ir a la solución puntual. Entonces yo a veces doy asesorías de 1 hora, si cuesta $15, porque es una videollamada personalizada en la cual te resuelvo todas tus dudas, si quieres que te corrija un diseño, si quieres que te dé asesoría, incluso sobre negocios de bordado, porque yo he tenido negocios propios de bordado. Actualmente me dedico solo online, pero tuve negocios muy exitosos de bordado antes de la pandemia y me iba súper espectacular, pero por cuestiones de que me saturé, me quemé, por así decirlo, de tanto trabajo constante y por cuestiones de salud mental, pues decidí cambiar totalmente online, porque me iba muy bien económicamente, pero mentalmente es algo muy complicado y la pandemia no ayudó mucho a eso. Así que online ofrezco tanto los diseños como asesorías. Me pueden escribir al correo electrónico, yo respondo sin ningún compromiso de compra, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué más. Yo uso Embroidery Software EOS, versión 2 para picar, Freehand 10 y Photoshop 4 para diseño trazar. El Stitch no me deja, no me va en Windows 7. Esta versión creo que tiene problemas con eso. Aunque tú puedes acceder en la parte de InStitch, hay un apartado donde te deja ver las versiones antiguas que sean compatibles con Windows 7. Pero el detalle es que carece de muchas actualizaciones, las versiones antiguas, es un poco más rudimentaria. Guido dice, acabo de volver y me encuentro con la encuesta. Solo decir que me parece mejor Telegram porque a diferencia de WhatsApp, Telegram si se unen nuevos tienen el chat completo. Ah, ok, vale. Guido dice, en WhatsApp si se unen nuevos pierden el chat anterior, por eso. Vale, vamos a ver cómo va la encuesta. Va 64% contra 24%, 27% WhatsApp. Yo creo que la finalizamos y quedamos con Telegram, ¿verdad? Bueno, voy a dejarle un par de minutos más, pero parece que Telegram definitivamente ganó. A ver, mi gente, ¿qué otra pregunta? Gracias, dice Carlos, con gusto, Carlos. Ah, aparte, aunque no me gusta hacer tanto spam, ya hice spam de mis servicios de bordado y de asesorías. Aún preguntas, ahora que hablamos del grupo de Telegram. ¿Telegram se puede abrir desde el PC, desde el computador? Me pregunto, Telegram. No, tiene que ser con el celular, ¿verdad? Telegram. Me tocaría... Ah, ok. Open Telegram on your phone. Toca hacerlo desde el teléfono. Entonces, gente, en la pestaña de comunidad de YouTube, en el grupo de WhatsApp y en el próximo video que haga empezaré a colocar los enlaces de Telegram. De hecho, colocaré el enlace del grupo de Telegram después de crearlo. Vamos a finalizar la encuesta porque definitivamente, aunque bajó, no, pero 58% Telegram. Yo creo que definitivamente vamos a finalizar la encuesta. Tips para corregir errores de bordado. Bueno, observar. Vamos a finalizar la encuesta. Definitivamente ganó Telegram. Yo tengo abierto ahora mismo en mi Windows 7, dice Carlos. Ok. O sea que definitivamente sí se puede en Windows 7. En la PC sí se puede. Ok, excelente, muchas gracias. Lo voy a contactar para asesoría. Perfecto. Lo de las asesorías y los diseños cuando se concretan los envío al día siguiente y las asesorías se agendan con un día de anticipación. Es decir, si la necesitan para el martes, deberían de agendarla el lunes. ¿De acuerdo? Y varía, podemos negociar la hora porque a veces tengo varias el mismo día, entonces me toca acomodar el horario. Aparte de eso, de que las asesorías y los diseños les sirven a ustedes, eso también apoya a que pueda convertir esto de YouTube en mi ingreso principal y en mi actividad principal, lo que conlleva que me dedique más tiempo a crear contenido, a mejorar, a invertir más para poder enseñarles mejor. De hecho, estoy pendiente de comprarme una máquina bordadora línea hogar para poder enseñarles con las máquinas bordadoras de línea hogar, que sé que muchos tienen de esa. ¿Qué iba a mencionar yo? Ya me estoy yendo por las ramas, gente. El día de hoy no tenía ningún guión específico para hoy. Login by phone number. Voy a tratar de crear el grupo de Telegram
A ver si es posible. Para ver si es posible que pueda yo compartirlo directamente acá. Voy a cambiar aquí un momento porque creo que me envían un mensaje. Vamos a ver. Ok. No, gente. Es que me toca complicado ahora porque como estoy haciendo el directo. Es que estoy compartiendo acá. Estoy haciendo el directo con la pantalla, perdón, con el teléfono. Entonces, me es complicado. Yo voy a hacerlo, a crear el grupo de Telegram y lo voy a colocar en todos las descripciones de los videos, en la cuestión del canal, para que puedan ver el grupo de Telegram. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿para cuándo los cursos que siguen, Mariela? Perfecto. Los cursos que siguen tenemos que definirlos nosotros. De hecho, por eso también lo del grupo de Telegram y cuestiones aquí. Vamos a hacer una encuesta. El detalle con los cursos es lo siguiente. Errores si por ahí te equivocaste de color. Ya voy a eso enseguida, Fabián. Y a partir del próximo mes se me complica este horario. Es que exactamente, Mariela. Por eso quiero definir con ustedes. Yo usualmente hago directos los sábados. Pero sé que tengo audiencia que está en España y que tengo audiencia que más o menos concuerda con mi mismo horario. Entonces, ¿a qué horas les serían mejor para ustedes? Por ejemplo, escríbanme horarios y días. Escríbanme día primero que todo y hacemos una encuesta también y así definimos. Porque la segunda parte del curso es un poco más técnica. Entonces puede ser muy densa para hacer directos diarios. Y aparte de eso, la mayoría de ustedes trabajan, ya se fueron las vacaciones, entonces hacer directos diarios va a ser complicado. Para mí también porque ahorita empieza a aumentar el flujo de trabajo. Entonces, yo suelo pensar que el sábado es el mejor día para los directos, pero ustedes díganme, ya a partir del próximo mes, ok, se complica, vale. Entonces, díganme qué días funcionan para ustedes, ¿de acuerdo? En cuanto a cuando te equivocas de color, pues toca soltar. Debería hacer un directo enseñándoles a soltar bordado, que tiene su artesanía y su ciencia. A las 7 p.m., a las 7 de la noche. ¿Qué días, Osmari, te sirve a las 7 de la noche? ¿Qué días de la semana? Cuando te equivocas de color, los sábados como antes, dice Mariela. ¿Ok? Por ejemplo, hoy lo empecé a las 9 de la mañana hora de Colombia. Ya son más o menos las 9:53. ¿A esta hora les funciona o es complicado? Sábado. Los sábados como antes. ¿Ok? Listo. La noche, cualquier noche, dice Fabián. Ponernos de acuerdo va a ser complicado. Acá hay 2 horas más tarde, ¿ok? O sea que ya serían que ahorita mismo vienen siendo casi las 12. Sábados a la misma hora que hoy, entre semana, en la tarde. ¿Ok? Porque es que la otra, pero el horario hay que considerar los desfases de tiempo. Sí, correcto. Por eso les digo la hora actual. Es decir, yo empecé hace casi una hora directo, para mí eran las 9 de la mañana. Tengan eso en cuenta con sus horarios. Entonces es lo complicado. Hay que tener en cuenta los desfases de hora. Sobre todo que las personas que están en España, si lo hago de noche, creo que no les cuadra mucho. No son iguales los horarios, correcto, sí. Por ejemplo, yo hago este directo ahora y en España ya es de tarde. Entonces, también habría que considerar si de pronto hacer 2 directos a la semana. Porque yo entiendo que los pueden ver en el diferido, pero muchas personas prefieren la experiencia de tenerlo, de estar presentes en el directo y poder hacer preguntas y la interacción, que es importante, es el chiste o la gracia de los directos. La opción por PC sería Discord.
Sí, pero mucha gente creo que no utiliza Discord. Yo se los voy a dejar en la descripción. Ustedes, por ejemplo, a partir del lunes, entren a la descripción y van a encontrar en la descripción grupo de Telegram. Y van a encontrar, le dan clic y ahí se pueden añadir inmediatamente. Entonces, así como les dejo todos estos enlaces, van a encontrar el grupo de Telegram. ¿De acuerdo? Hoy no les digo que los creo hoy, sino el lunes, porque sí voy a estar atareado con diseños el día de hoy. Tengo varios diseños pendientes por entregar y desearía hoy sábado terminar un poco temprano. Dedicarle un poquito de tiempo a mi familia también. Gente, ¿qué más? Porque veo que estamos... Va a ser un poco difícil decidir lo de los horarios. Yo creo que por Telegram lo podamos decidir más, hacer una conversación un poco más fluida y decidirlo. Por cierto, en WhatsApp ya somos más de 1000 personas. En WhatsApp, gracias por acompañarme tanto en WhatsApp. El grupo de correo electrónico también está creciendo considerablemente. Ya a partir del lunes me pongo a publicar en el correo electrónico. Yo sé que les hago muchas preguntas, pero ustedes también recomiéndenme qué quieren que les escriba en el correo electrónico. Puedo compartirles experiencias personales relacionadas con el bordado. Como es un medio escrito y no tan visual, qué tipo de cosas les gustaría que les compartiera por el correo electrónico. También comuníquenme eso. Sé que lo estoy saturando con muchas cosas, pero... también quería que vieran, compartirles. En España son las 3:56. Es hora de siesta, efectivamente. También les quería compartir, gente. El día de ayer me estaban diciendo varias personas que colocara mi enlace de PayPal. Esto para los que quieran hacer algún tipo de donación a contribuir al canal. Ya les he mencionado, ya les tengo que tener aburridos con eso. Ya sé que hay gente hay miembros del canal. De hecho, quiero agradecerles a todos los miembros del canal. Ahorita les hago una mención y los muestro porque en verdad su apoyo ha sido bastante bueno. Entre más ingresos obtenga yo acá en YouTube, menos trabajo puedo recibir y más tiempo me puedo dedicar a esto. Como dice usted, profe, pregunta. Ok, entonces si quieren hacer algún tipo de donación de PayPal, simplemente en este enlace, ahí me pueden hacer la donación que ustedes deseen. Ojo, no estoy exigiendo, no es obligatorio, solamente si les sale a ustedes de corazón. ¿Por qué coloco este enlace aparte de lo de miembro? Porque cuando ustedes se hacen miembro, YouTube se queda como con el 50 o 40% de lo que ustedes aportan como miembros. Así que a mí me llega solo la mitad. Mientras que obviamente si lo hacen por PayPal fuera de impuestos me llega íntegro. Entonces todo ese apoyo se los agradezco. Voy a mencionar ahora. Vamos aquí a entrar a YouTube Studio. Aquí les estoy mostrando las cuestiones de lo que me genera. Para que se den cuenta, más o menos YouTube me está aportando en unos $100 mensuales. Que obviamente está fuera de ser un sueldo, pero entre más sea el ingreso, pues mayormente puedo dedicarme a esto. Vamos a ver aquí, membresías. Aquí creo que me aparecen los miembros, ver todos los miembros. Estas cuestiones del dinero no me gusta mencionarlos tanto, pero obviamente para que todo proyecto sea viable tiene que ser rentable. Quiero mandar un saludo, un abrazo especial a Ideas Pink, a Mario Zapata Cantú, a Anatolio Gutiérrez, a Fede Morichi, a Rocío López, a Noel Vieira Galván y a Judith Miranda. Gracias por el apoyo, gracias por ser miembros del canal, en verdad. Les agradezco el apoyo, eso me sirve mucho para seguir dedicándome a esto, que este año lo quiero hacer definitivamente a tiempo completo. Gente, día lunes van a encontrar en la descripción del canal el grupo de Telegram para que puedan unirse, interactuar y ojalá que lo compartan para que crezca y entre más gente mejor. Aparte de eso, el curso, ¿cuándo va a seguir? Los días sábados, por el momento provisionalmente. Lo vamos a seguir discutiendo en el grupo de Telegram a partir del lunes. ¿Y por qué no da una cuenta ya que el apoyo es totalmente para usted? Por eso lo de PayPal. PayPal es la mejor forma, creo. Porque, por ejemplo, si una cuenta bancaria, transacción internacional es súper complicado y incurre en impuestos adicionales y cosas, PayPal creo que es la pasarela de pago que ahorita mismo funciona mejor. Yo lo utilizo para la mayoría de las transacciones internacionales que me hacen. Entonces, por eso menciono lo de PayPal. Y les agradezco a cualquiera que
que haga aportes por ahí. Me dicen en algún mensaje si quieren que les dé un agradecimiento o si quieren hacerlo de forma anónima. Respeto mucho la privacidad de la gente, por si acaso. Por si acaso quieren que no mencione o si les doy un agradecimiento en el próximo directo o próximo video. Para que sepan, ¿de acuerdo, gente? Y les agradezco mucho el apoyo. En verdad tengo mucho hype, ¿cómo sería en español? Tengo muchas expectativas con este proyecto, que lo he empezado poco a poco, pero este año quiero estar full en él. Estoy haciendo unos videos que sé que les pueden gustar. Me toma más tiempo hacer los videos, pero yo sé que conforme pueda dedicarme un poco más a esto, creo que le puedo traer mayor contenido de calidad. Estoy viendo la adquisición de unas cámaras para tener una cámara fija, de pronto con un trípode desde el techo para que pueda enfocar la máquina bordadora, otra aquí en el área para el tamborado, entre otras cosas, para mejorar el contenido, la máquina bordadora línea hogar, y de pronto poder hacer videos más frecuentemente y directos más frecuentemente, porque yo sé que va a ser difícil que nos adaptemos a un solo horario, un solo día que les sirva a todos. Entonces de pronto así podría hacer 2 directos a la semana, para que de pronto todos puedan estar felices y todos puedan tener un directo que se acomode un poco más a su horario. Debemos hacer un horario medio, sí. Por ahora, por el momento así, ya cuando pueda dedicarme a tiempo completo a esto, de pronto sí podemos de pronto diversificar un poco la cantidad de directos que se puedan hacer el día para que tengan su directico ahí donde puedan interactuar, hacer preguntas y todo. Entonces, por el momento, el curso queda provisionalmente para los sábados, ¿de acuerdo? Provisionalmente para los sábados en el mismo horario. Depende de lo que ustedes digan en el grupo de Telegram, vamos a irnos adaptando o veré la forma si puedo sacar tiempo para hacer más de un directo, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos, gente. Ya saben, el lunes tendrán en la descripción de los videos directos y del canal el grupo de Telegram. Espero que se unan, que lo compartan. Espero que este curso básico tú mencionas, ok, dice Carlos. Vale, perfecto. Deberíamos buscar un horario medio. Esto es un todo. ¿Qué significa eso? Entonces, gente, este curso espero que lo hayan disfrutado. Sé que para las personas avanzadas puede haber sido un poco tedioso, muy básico, pero yo considero que las bases y los cimientos son muy importantes aquí. Vamos para arriba, gente. ¿Y por qué un directo y deja unos ejercicios para toda la semana? Es que yo tengo de hecho unos ejercicios preparados, simplemente que es que este curso lo tenía un poco más complejo, pero con lo básico se tomó más tiempo lo ideal, por eso decidí dividirlo en 3 partes, de hecho. Esta es la parte inicial básica, hay una parte intermedia y luego hay una parte un poquito más avanzada. Entonces no quise saturarlos con ejercicios ni nada por el estilo, pero en la parte del segundo curso sí lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Milton, súper pendiente del grupo de Telegram. Gracias, profesor, por su tiempo, dice Judith. Listo, gente. No le quito más tiempo el día de hoy. En verdad, gracias por el apoyo que hubo a lo largo de este curso. Gracias por el apoyo que han dado en el canal. Ya estamos cerca de los 10.000 suscriptores. Les agradezco. Si estás viendo esto y no te has suscrito todavía, ¿qué estás esperando? Suscríbete. Nos sirve mucho. Incluso si no te haces miembro, si no donas por PayPal, no importa, pero por lo menos suscríbete. Dale like, comenta, comparte, que con eso me apoyas un montón y apoyas a esta comunidad a seguir creciendo. Gracias por estar ahí y nos vemos, si no antes, en algún video el día sábado continuando con el curso. Así que, gente, nos vemos. Gracias. Que pasen un excelente fin de semana. Chau.